¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, en esta oportunidad quiero que hagamos un resumen de todo lo que hemos estado ya analizando y viendo en clases anteriores. Eh, Estábamos analizando en términos muy generales, ¿verdad?, las reacciones químicas. ¿Qué eran las reacciones químicas? El término, ¿verdad?, es como bien conocido. Todo el mundo habla de reacciones químicas porque están en nuestro entorno, están siempre eh, en nuestra cotidianidad. Cuando se habla de bomba atómica, por ejemplo, cuando se habla incluso de armas nucleares, de rayos láseres, ciencia ficción, algún tipo de tecnología, efectos especiales, ¿ya? Ahí están presentes la química y las reacciones químicas. Pero la verdad que cuando uno comienza a desmenuzar, ¿verdad?, realmente qué es una reacción química, se encuentra con cosas bastante interesantes. Entonces, ¿qué tenemos que, lo que pretendemos nosotros, ¿cierto? Luego que analicemos esta unidad, es describir qué son las reacciones químicas e identificar cada uno de sus componentes. ¿Qué son las reacciones químicas? ¿Ya? ¿De qué están compuestas? ¿Cómo se producen? ¿Qué consecuencias hay? ¿Por qué se producen? Bien, y habíamos dicho dentro de eso que las reacciones químicas, ¿verdad?, están presentes en todo nuestro entorno inmediato. ¿Ya? ¿Y qué es una reacción química? Son cambios, ¿ya? Son transformaciones. ¿Ya? Y los cambios y las transformaciones, ¿cierto?, en la naturaleza ocurren a cada instante, ¿no? Ahora en este minuto está a punto de llover, ¿verdad? Hay más tiempo, está corriendo viento norte, como dicen. Eh, y la lluvia ya es una reacción química, ¿cierto? La generación de un rayo, ¿verdad? De una tormenta eléctrica, eso también son reacciones químicas. Y bien, habíamos dicho también nosotros que hay que diferenciar eh, los cambios que pueden existir en la materia, porque hay cambios físicos y cambios químicos. ¿Ya? Un cambio físico, ¿verdad? No necesariamente no hay una reacción química, no hay una transformación. ¿Ya? Dice, la composición química de una sustancia permanece constante. Si usted tiene una botella de vidrio, ¿verdad?, y usted hace un cambio físico en ella, vale decir, la quiebra, la fracciona, cada uno de esos trozos de vidrio va a tener las mismas propiedades físicas y químicas que la botella completa, ¿verdad? Ahora, los cambios químicos ya son otra cosa. Ahí es donde realmente ocurre una reacción química. ¿Ya? Un cambio químico, ¿verdad? La composición química de una sustancia cambia. Por ejemplo, cuando yo quemo un papel, ¿verdad? Si yo quemo un papel, estoy haciendo un cambio químico. Es una reacción química, se transforma en ceniza. Pero si yo hago picadillos ese papel, ¿verdad? Pero el estadio, cada uno de esos papeles va a tener picadillos, va a tener las mismas propiedades que la hoja completa. ¿Ya? Es un cambio físico, no hay un cambio químico. Y una reacción química, lo importante que dice ahí la diapositiva, ¿verdad? Aquí. Eh, Ocurre un reordenamiento de los átomos, ¿ya? Una transformación. Se rompen los enlaces para formar enlaces nuevos. Muy rápido porque estamos resumiendo, ¿verdad? Ya estamos cerrando el capítulo. ¿Cómo yo puedo darme cuenta que está transcurriendo una reacción química? ¿Ya? Por ejemplo, si yo observo que se produce un gas, si hay emisión de luz, ¿ya? Si se produce algún sólido, ¿ya? O no, si hay un cambio de color, si hay transferencia de calor, ¿ya? Cuando las reacciones, ¿cierto?, son exotérmicas, significa que liberan calor. En el laboratorio hemos visto nosotros algunas reacciones químicas que son muy exotérmicas, que generan mucho calor, ¿cierto? Y hay otras reacciones endotérmicas que absorben calor, ¿ya? Necesitan calor para poder llevarse a cabo o en su desenlace absorben calor. Importante era esto de la reacción química, ¿ya? Porque las reacciones químicas necesariamente nosotros tenemos que, de alguna otra manera, simbolizarlas, hacer una representación gráfica de lo que son las reacciones químicas, cuando las escribimos, ¿verdad? Una cosa es que los fenómenos ocurran en la naturaleza y otra cosa es que nosotros lo llevemos a la pizarra, ¿verdad? ¿Ya? eh, una reacción química como la fotosíntesis, por ejemplo, ¿verdad? Sabemos que ocurre, sabemos que el sol alumbra las hojas verdes, ¿verdad? Y que se alimenta de eso el árbol, pero llevar esa reacción química a la pizarra, ¿ya? O a una ecuación o representación gráfica ya es una cosa distinta, ¿cierto? Por lo tanto, es necesario que sepamos algunas cosas. Aquí estoy por si acaso, ¿ya? Em, para que no piensen que hay un robot aquí, ¿no? Bien, entonces una ecuación química, ¿verdad? Es una representación escrita de una reacción química. Las sustancias iniciales, ya, vale decir A y B, se denominan reactantes o reactivos, y las sustancias que están a la derecha, en este caso de la flecha, ya, son sustancias, se llama los productos, que es el producto de una reacción.
esa sustancia reacciona con esa sustancia para formar una sustancia nueva. ¿Ya? La flecha, ¿cierto?, indica lo que se produce, que se está produciendo algo. 2A más B2 produce 2AB. ¿Ya? Habíamos dicho que los que están a la izquierda, en este caso de la flecha, son los reactivos y lo que se forma son los productos. Hay un ejemplo ahí de una reacción química en donde usted tiene el carbonato de calcio, ¿verdad?, que produce óxido de calcio y dióxido de carbono. Habíamos hablado nosotros de el estado físico de algunas reacciones, ¿ya? Y ese estado físico nosotros, ¿cómo nos podíamos dar cuenta? Estado físico se refiere a si las sustancias que están eh, reaccionando para formar algún tipo de producto, si están en estado sólido, si están en estado líquido, gaseoso, ¿ya? O acuoso, ya disuelto en agua. Entonces en este caso usted tiene que el ácido clorhídrico, ya AC, está en estado acuoso, que el carbonato de sodio está en estado sólido, que el agua está en estado líquido, que el dióxido de carbono y el CO2 está eh, en estado gaseoso, ¿verdad? Y que el cloruro de sodio, allá lo último que se produce, ¿verdad?, está en estado acuoso, ¿vale? Es decir, está ahí disuelto en el agua. Eso indicaba, disculpen, el paréntesis. Vamos avanzando. ¿Ya? Ahí estaba, ¿verdad? Ya. También habíamos dicho que para que se produzca una reacción química se tiene que romper primero una energía de activación. ¿Ya? Eh, y ahí se muestra, ¿verdad?, la curva energética para que se origine una reacción química. Si no se dispone de la energía mínima necesaria, los átomos o moléculas rebotan sin generar la formación de productos. Vale decir, nosotros tenemos que aumentar, ¿verdad?, de alguna manera, ¿verdad?, la energía de activación, ¿verdad?, para que se pueda llevar a cabo una reacción química, ¿ya? O vencer esa energía de activación. Y en esto que quiero que ya nos vayamos quedando, que en toda reacción química siempre y necesariamente siempre se tiene que cumplir la ley de conservación de la masa. Vale decir, la masa que tengo yo inicial en una reacción química, la masa en gramos, la cantidad de sustancia o los átomos que yo tengo en los reactantes, tienen que ser también después la misma cantidad de átomos o moléculas o sustancias que voy a formar. De esa manera, ya todas las reacciones necesariamente tienen que cumplir la ley de conservación de la masa. Por eso es que nosotros tenemos que comenzar a trabajar el balance de ecuaciones, que lo vamos a hacer a través de ejercicios. La ley de conservación de la masa. En esa ecuación química que está ahí, ¿verdad?, la misma cantidad de átomos que yo tengo al lado izquierdo de la flecha tiene que ser después la misma cantidad de átomos y moléculas que voy a tener a la derecha de la flecha. Porque la materia no se crea ni se transforma, ¿ya?, solo, perdón, no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Si yo tengo al lado izquierdo 20 gramos de cada uno de los componentes que están ahí, 20 de ácido clorhídrico y 20 de carbonato de sodio, a la derecha tengo que tener 40 repartido entre el agua, el dióxido de carbono, el cloruro de sodio. ¿Ya? Esa es la ley de conservación de la masa y lo vamos a comenzar a demostrar ya desarrollando balance de ecuaciones a través de método por tanteo o a través del método algebraico. Chau, chau.